El villano corrupto. Este es muy común en la crítica social y bueno, es básicamente un personaje que por obtener cierto poder, antes era bueno, que era normal tal vez, pero no es por una venganza o por una situación mala que le haya pasado, sino que el tener poder, dinero, poderes mágicos, cualquier tipo de situación que lo haga superior, incluso darle un cargo mayor, un ascenso, lo convenció de que tiene el derecho de hacer daño a otros que están por debajo de él. O se vuelve adicto a lo mismo y trata de conseguir más hasta que consiga todo el poder, toda la magia, todo el dinero, etcétera. Estos personajes son unos que en su desarrollo previo son inmaduros, tienen falsos principios. Eso es importante porque si realmente tuviera principios no se rompería. Pero podemos mostrar como que el personaje cree que son principios, pero no. Su principio real es la comodidad que le dé ese poder. Por eso es más importante y sus valores van en segundo plano. Algunos lo que hacen es que esos principios sigan existiendo y ya después lo hacen como que recapacitar o sentirse mal al ver lo que fue capaz de hacer con poder. Esto pues realmente es un poco más por gusto en el hecho de poder decir que siempre hay una vuelta atrás y siempre hay un perdón y demás. Tiene más un significado moral, pero no es una situación orgánica, al menos de que esta persona realmente se haya intoxicado de alguna manera, que haya perdido el control de su juicio. Siguiente, vamos con el villano que busca la autosuperación. Este sí es propiamente para historias de acción, al menos en lo más recurrente. ¿Y a qué me refiero? Alguien que ataca a las personas o se enfrenta a ellos solamente por el reto y demostrar que puede ser superior. Pasa en Dragon Ball, pasa en el anime de Kenichi. Son villanos hasta cierto punto, no son psicópatas porque realmente no son muy inteligentes, simplemente es ver un oponente más fuerte y lo retan. Es un tipo de villano con poco juicio, inmaduro también, como otros, y obsesivo, eso es claro, eso sí es importante. Este villano tiene que tener una obsesión y podría incluso verse un poco maniático, como lo construyas, y esa obsesión debe ir dirigida a algo específico que sea lo que quiere para sí mismo, y su intención es ser el mejor en ello. Entonces, valiéndole si hace daño o no a los demás, valiéndole los destrozos que consiga, el punto es demostrar que es superior a otros. Ahora, vamos a otro tipo, el psicótico. El villano psicótico básicamente es aquel que pues está haciendo cosas malas sin juicio. Es aquel que está completamente perdido. Esto puede ser, por ejemplo, Hulk cuando tiene un ataque de ira y destruye todo. Pueden ser los zombies, ese es el tipo de villanos que son. Simplemente están locos por el hambre. Entonces el psicótico básicamente es una muestra del caos. Es como lo vas a manejar. Un ser completamente destructivo, caótico, que va a hacer las cosas de manera irracional. Algo útil con ellos es que también es completamente impredecible. Puede ser que no sea tan impulsivo, en el sentido de que no haga todo de corrido, porque también no sé, hay que estar enfermos, no sé, obsesionado con creer que, no sé, la matanza es arte y demás, y entonces crea una destrucción, pero un poco más tranquilas. Es como, vamos a decirlo así,
como los asesinos seriales. También puede ser un tipo de villano psicótico dependiendo de cómo lo manejes. Puede ser también aquel que haya entrado en un estado narcótico y entonces confunda todo con algún enemigo y empieza a atacar, empieza a disparar o destruir todo lo que tiene a su alrededor. La combinación es bastante bueno. En psicótico, si tú piensas otra enfermedad mental que lo justifique, podrías agregarlo estudiando la vida, cómo funciona y aplicándolo a tu personaje. Otro tipo, el vengativo. Este es muy popular. Es el personaje que algo malo le pasó en su juventud, en su niñez o cualquier momento antes de él que estamos hablando. Y pues todo lo que hace es con la intención de vengarse y conseguir alguna forma de justicia, por así decirlo. Volvemos con otro personaje de tipo inmaduro. Regularmente todos se van a catalogar como malos personajes maduros, porque su fin suele ser absurdo. O sea, realmente solo busca venganza, no busca una justicia. Y si no, sería considerado tal vez un antihéroe. Entonces, normalmente estos personajes no van a ningún lado porque su intención es conseguir algo específico y después se quedan sin jugo que sacarles. Al menos de que se vuelva obsesivo con eso, se vuelva un psicótico, un psicópata y demás, y ya solamente repita ese patrón de venganza. En este caso también se le puede hacer razonar en algunos cuentos, en algunas obras, que bueno, su venganza no vale para nada. Y es como normalmente dan un giro al final, donde se arrepiente o demás. Otro es el ente superior, y este sí es poco considerado como villano, pero es un villano muy interesante y es básicamente aquel que puede manipular el mundo del que estés hablando como si fuera un tablero. Realmente él juega con las piezas, juega con lo que hay. ¿Y por qué este villano es tan poco considerado? Porque necesita que tú en tu mundo generes diferentes niveles de poder, por así decirlo, de superioridad, tal vez una escala alimenticia. Y por lo regular, cuando ocurre eso, bueno, son situaciones naturales. Pero este villano puede también ser consciente de que está lastimando. Vamos a decirlo, uno donde no es consciente está Sid de Toy Story. Él lastima los juguetes, los tortura y se supone que es el villano de la serie. Pero bueno, él es un niño y no sabe ni siquiera que esos juguetes tienen alguna forma de vida. Puede que tu personaje como ente superior sí esté consciente. En el caso, por ejemplo, de manejar alguna deidad que juega con los humanos y los humanos creen que hay cierto motivo, cierto objetivo y realmente solo están siendo manipulados por una apuesta, por ejemplo, de deidades superiores a ellos o de ángeles o demás. Esto depende mucho de cómo lo manejes. Incluso podrías hacer algo como una historia con un videojuego y los jugadores están lastimando a esos personajes, lo están haciendo sufrir y quizás son conscientes de ello o quizás no. ¿Por qué este es un poco diferente? Porque es lo mismo que te decía con Sif. No estás viendo algo de tu nivel. Este villano lo concientiza como quien aplasta una hormiga. Entonces, ese tipo de maldad, de hecho, dependiendo de la perspectiva que manejes, puedes hacerla ver muy macabra o muy normal, hasta que tú quieras hacerle la vuelta de la hoja y entonces protagonizar a los que están abajo. Otro tipo es aquel villano que no tiene opción, aquel que fue obligado a ser un villano, ya sea por su nacimiento. Hay algunas historias donde propiamente se supone que el rey demonio
al rey demonio porque es su obligación. O sea, él no lo eligió, así como el clásico elegido. Entonces este también es igual. Él no quiere hacer el mal, pero es obligado por esa situación, porque es su destino. También puede ser porque su familia lo está indicando, porque la familia se dedica a eso. Y entonces, este es un personaje que va a tener conflicto en lo que va a hacer. Y de hecho, desde que se nota el conflicto y que no le gusta, ya estás avisando al espectador que este personaje quiere salir de ello. Entonces la trama está girando más a cómo salvar al villano, cómo sacarlo de ese espacio donde se encuentra. Esto tomarlo en cuenta para que no cometas el error de tratar de hacerlo completamente villanesco en este aspecto, sino que a él es un personaje que hay que salvar, digamos que se convierte un tanto en la damisela en peligro. Esto no significa que el final sea salvarlo. Hay muchos casos donde de este villano quiso salir y al momento algo que ocurrió en la historia lo convence de que, bueno, si él tiene que ser el villano, va a ser el peor villano de todos y se vuelve completamente desquiciado. Entonces, ahí es algunas de las opciones que puedes tomar con él. Siguiente, el archivillano. El archivillano es un poco un chiste. Es prácticamente también un señor oscuro, no del todo. Es un término más de superhéroes y supervillanos, donde es un villano que tiene muchas capacidades o mucho dinero, o sea, es súper poderoso. Eso es un archivillano. Realmente el uso de él es directamente para que entres en mucha fantasía de acuerdo a los superhéroes o mucha ciencia ficción. Realmente el archivillano no tiene una personalidad específica. Ahí es un poco de trampa. Es una clasificación más que es muy común, pero es por eso, por su capacidad desmedida de cosas de las que puede tener. Y porque el archivillano es un estereotipo que lleva a su héroe necesariamente, a su superhéroe. ¿Por qué? Porque ahí es una idea donde tratan de hacer la dicotomía entre el bien y el mal, el blanco y el negro. Por eso menciono que es prácticamente el señor oscuro. Es tratar de mostrar el otro lado. La ventaja con este es que por regular sus cualidades son muy extremistas y sus defectos también lo son. Y normalmente es para crear un héroe que es completamente lo contrario. Los defectos que tiene el villano en un extremo, él los tiene como virtudes. Y las virtudes que tiene el villano en este extremo, él los tiene como defectos. Esa es la intención de este tipo de villano. Y esa diferencia es la que normalmente vas a tener que manejar para ver quién gana. Siguiente es personalidad múltiple. Lo nombro como otro yo.